y vamos a entrar ya de lleno con nuestro primer entrevistado. Vamos a abordar el tema de la inflación. En la mañana salió el dato del INEGI y bueno, pues la inflación ya lo platicábamos ayer, está pues muy alta, arriba del 5%, de acuerdo con lo que se informó en la primera quincena de agosto, se ubicó ya en 5.58%, su menor nivel desde marzo, dice el INEGI. Saludamos con mucho gusto a Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Muy bien, Darío, el gusto es mío. ¿Qué te dicen estos datos que dio a conocer el INEGI? La inflación pues no cede, bueno, va cediendo poco a poco, pero hay quienes dicen, y eso es lo que hay que tomar en consideración, hay factores inducidos, en este caso pues el control que se le estableció al precio del gas LP, que es uno de los insumos que ha estado disparando precisamente la inflación. Esta, este dato que surge pues ya registra esa baja, ese control en el gas licuado. Tal cual como lo mencionas, es una buena noticia en el sentido de que habíamos, en todo el año, siempre nos había sorprendido a la alza, siempre todas las estimaciones que teníamos de inflación nos quedábamos cortos. Este fenómeno de la pandemia ha generado muchas disrupciones en el proceso de producción e incorporar, ahora que se ha abierto la actividad económica, ha aumentado la demanda, le ha costado mucho trabajo a la oferta a empatar con este aumento en la demanda y se ha visto reflejado en precios. Entonces, hemos importado mucha inflación por materias primas, en la gasolina, en el gas LP, como comentas, en muchos productos importados y ahora también estamos incorporando la reactivación económica de muchos servicios que tuvieron que hacer descuentos en sus precios el año pasado y ahora los están pudiendo reactivar. Entonces, la inflación la habíamos tenido muy alta y hoy salió un poco más abajo de lo esperado, pero claramente no hay que tener, hay que estar muy cuidadosos porque gran parte de la explicación de esta menor inflación es por la disminución que observamos en el gas LP de la quincena. Claro. Jorge, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Jorge, en este análisis que haces de los precios de la inflación, ¿qué puedes comentar sobre la inflación subyacente y no subyacente? ¿Qué señales nos envía para saber si esto ya puede ser una mejora o un movimiento meramente temporal en los precios? Sí, Rogelio, saludos. Efectivamente, Gracias. normalmente nosotros los analistas, esta inflación que te refieres, subyacente, es la que más creemos que tiene más que ver con la economía. O sea, quitamos los bienes más volátiles, que son los energéticos, los agrícolas, que normalmente son importados, los precios, y tienen mucho que ver por factores externos a la economía. ¿Qué es lo que dice la inflación? Y la inflación ahí sigue subiendo. Si quitamos estos factores, la inflación se ubica en 4,78, la subyacente, y va a seguir subiendo por lo que resta del año. Nosotros creemos que va a haber mejoras, seguramente va a superar el 5% este tipo de inflación, y es porque estamos viviendo este fenómeno de reactivación en la economía que va a ser más largo en cuestión de inflación de lo que quisiéramos escuchar. Todavía vemos aumentos muy fuertes en los precios de mercancías, de alimentos, en general, que nos van a afectar a todos en la población lo que resta del año, y por supuesto va a obligar a que Banxico sea más contundente en su política monetaria en cuanto a sus tasas de interés para que dé la impresión de que está controlando la inflación y no se haga generalizada o no se generen expectativas de aumentos de inflación, sobre todo para el próximo año, que todavía esas están ancladas. Todavía todos pensamos que para el próximo año vamos a ver una baja en la inflación más visible, ¿no? ¿Qué tanta, qué tan baja sería esa, ese ajuste y hacia qué momento del año próximo estiman ustedes que pudiera empezar ya a ceder la inflación? Nosotros pensamos que la inflación a cierre de año vamos a cerrar cercanos al 6%. ¿Eh? No hay movimientos significativos. A lo mejor bajamos en los próximos meses a 5,5%, pero se va a regresar en noviembre, diciembre al 6%. Y quizá para pasando la mitad del próximo año, entonces sí ver niveles de inflación por debajo del 4%, y principalmente porque estamos observando que ahorita se está reactivando la economía, estamos abriendo, pero no se nota una demanda adicional, un incentivo que nos haga pensar
que el productor o el empresario tenga suficientemente demanda como para poder ponerle un mayor precio, aumentar más sus precios el año que entra. O sea, creemos que la demanda se va a estancar un poco, el crecimiento se espera bajo para el próximo año y esa es la principal razón por la que creemos que esta presión inflacionaria todavía es temporal. Jorge, y en este contexto que nos mencionas sobre pues cómo podría actuar el Banco de México, ¿qué esperas para la reunión de septiembre? Creemos que va a continuar como lo ha hecho en las últimas 2 reuniones, aumentará otros 25 puntos base su tasa de fondeo. Y más que este aumento de tasas tenga un impacto directo en la economía, lo que quiere, decíamos, es dar una señal de que no es tibio en el tema de inflación, sabe que la inflación le va a costar trabajo bajar, entonces va a tratar de subir lo que más pueda de aquí a diciembre para a lo mejor poder tomar una pausa en la primera mitad del próximo año en cuanto a las tasas de interés, si es el caso de que baja la tasa de inflación. Me quiero regresar al dato este del gas licuado. ¿Qué tan positivo es que se induzca a la baja la inflación o se incentiva a la baja la inflación a partir pues de estos decretazos de querer controlar precios como fue el caso del gas licuado? ¿Crees tú que esto pudiera replicarse para otros productos altamente inflacionarios y qué tan bueno pudiera ser? Bueno, ese es el riesgo que hay, lo que observado, que estamos observando en este producto, el gobierno intente hacer productos máximos, precios máximos en varios productos clave. El problema de estos instrumentos es que ahorita funcionaron porque eh, generaron una cierta preocupación de que les van a hacer competencia con el famoso gas bienestar y demás. Pero a la larga termina costándote mucho como gobierno y a la larga también termina generando disrupciones que en los costos les va a tener, le terminan golpeando en precios. Entonces, sí corremos el riesgo. Esto ahorita jugó favorablemente, pero corremos el riesgo que para los próximos años el precio esté más arriba de lo que pudiera estar si no lo hubiera hecho. Claro. Y en ese sentido, en la parte del gas LP, Jorge, que mencionaba Darío, ¿qué peso tienen los energéticos en el índice de precios que mide el INEGI? No, es un peso importante. La baja que observamos en la quincena es alrededor de 15% en el precio y deben estar teniendo un peso de alrededor del 3% en el índice. Es un gasto importante de las familias, de los hogares, así es como mide su ponderador INEGI en la inflación a través de la encuesta de ingreso-gasto. Gastan una parte importante de su gasto las familias en este rubro y por supuesto por eso hemos visto contundentemente que afectó de manera positiva el dato de inflación de hoy. También vimos algo que nos llamó la atención, las tarifas aéreas también cayeron 11% en la primera quincena de agosto y esto tiene un poco más que ver, habían aumentado mucho en julio porque teníamos mucha buena expectativa de que iba a reactivarse el turismo de manera fuerte en verano, pero esta nueva ola de contagios nos metió un poco traspié a la economía, a las expectativas y provocó incluso que las empresas aéreas tuvieran que hacer algunos descuentos para mantener o retener el turismo en el mes de agosto. Jorge, preguntar tu opinión como analista económico sobre estos derechos especiales de giro que ya pasaron a las arcas de las reservas del Banco de México y la petición y solicitud que hace pues el gobierno federal para poder tenerlos alrededor de 12.117 millones de dólares y aplicarlos al pago de la deuda. ¿Es factible eso? ¿Es conveniente? Bueno, es un activo financiero el que le da el Fondo Monetario al Banco Central el principal objetivo de este activo es para generar fortaleza en sus reservas, o sea, ayudar a que no tengas problemas de balanza de pagos, o sea, que a la gente, a los países que tienen problemas de deuda, que tienen problemas de cuenta corriente, entonces generar un recurso para poderlo generar un nuevo recurso para solventar esta disrupción en la balanza de pagos y entonces no te veas tan forzado en este momento de crisis. Aquí el problema que escuchamos con esta propuesta es que parece que el gobierno quisiera tomar los recursos y directamente pagar la deuda sin
creyendo que no hay, que este activo es regalado y no lo es. El Fondo Monetario Internacional te da un activo financiero para que cobres intereses sobre él, pero si lo monetizas te va a cobrar una tasa de interés y te va a exigir que lo pongas en tu balance como una deuda adicional. Entonces, si el gobierno quiere usar esos recursos para pagar deuda externa, tendría que emitir deuda interna para solventar este movimiento. Entonces, ya no está claro el beneficio real que lo que quiere hacer el gobierno. Entonces, quiere hacer una recomposición de deuda, siempre la hace. Eso es lo que a todos nos tiene un poco con dudas. A lo mejor, si lo que piensa es que con estos activos financieros va a tener más remanentes el Banco de México el año que entra y con ese dinero a lo mejor sí pagar deuda. Vamos a ver, pero tendríamos que esperarnos hasta marzo del año que entra. Por lo pronto, no encontramos un beneficio real o un beneficio claro de esta propuesta que está haciendo el gobierno federal. Pues Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, muchas gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, Darío, gusto verte. Igualmente, mucho gusto en saludarte.